de ASEAN agenda should support this agenda. Hoy entrevistamos al periodista Josep Prat con motivo de la publicación de su libro Herederos del opio, editado por Península y que salió a la luz el pasado 10 de febrero. Josep, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ti por participar. Josep, la primera pregunta. Acabas de publicar tu libro, se acaba de publicar, como decíamos, Herederos del opio. La primera pregunta sería, ¿qué te motivó a recorrer durante 3 años las zonas más remotas de Laos, Camboya y Vietnam en busca de los Hmong, esta etnia dedicada a cultivar o que se ha dedicado a cultivar la planta del opio? Bueno, al principio fue una inquietud por entender qué había pasado con un cultivo que había sido masivo en el siglo XX y por qué había desaparecido y por qué no quedaba nada. Porque antes estaba plagado, incluso después de la prohibición, en 2006 todavía había fotos del norte de Laos que habían campos llenos de amapolas. Y un poco esta inquietud lo que me hizo encontrar es que había todavía una persecución muy importante de los Hmong, que es la etnia que cultivó el opio para franceses y Estados Unidos, tanto en Laos, donde hay gente que todavía vive perseguida en la selva, como en Vietnam. Entonces, Josep, el opio ha sido un arma política y económica usada por parte de las potencias occidentales, ¿no? Por una parte lo demonizaron, pero por la otra también se han aprovechado de ello. ¿No es así? Exacto. Primero los franceses lo que hicieron cuando llegaron a Indochina fue coger la etnia de los Hmong que cultivaba este opio de forma, digamos, personal para utilizar como remedio medicinal contra el dolor, y lo que hicieron fue, como tenían pocos recursos, empezaron a cultivar de forma masiva a través de los Hmong para financiar su aventura colonial. Luego, cuando los franceses se van de Indochina, llegan los estadounidenses, que también ven en el opio una oportunidad para financiar su guerra secreta contra los comunistas en Laos, y aquí empiezan a, digamos, utilizar el opio como un método de conseguir dinero para esta guerrilla que forman de Hmong. Pero luego esos comunistas que acceden al poder, que habían demonizado el opio como una sustancia que había promovido Occidente y que era una prueba más de su decadencia y de su atentado contra la salud pública, pues lo que hacen estos primeros años después de acceder al poder es seguir aprovechándose del cultivo de opio de los Hmong. En este caso, los Hmong ya no se benefician en nada, porque en su momento, digamos que les aportaba poder económico y poder político de autonomía. Pero cuando los comunistas están en el poder, todo es colectivización y por lo tanto no se llevan nada, pero los regímenes se siguen beneficiando del dinero que da este cultivo durante muchas décadas. Efectivamente, el libro aborda las consecuencias de la intervención extranjera en la península de Indochina. Pero, ¿cómo ha perjudicado a la etnia Hmong? La principal consecuencia de que las potencias extranjeras estuvieran en Indochina para los Hmong es que les dieron un poder que de alguna forma era ficticio, ¿no? A través del opio y de este cultivo masivo, ellos empezaron a tener una autonomía y unos recursos económicos que eran, digamos, impensables para las zonas donde vivían. Pensemos que los Hmong emigran de China porque son perseguidos por la dinastía de los Qing, pero ya hacía ya muchas décadas y muchos siglos ya se habían refugiado en las montañas como una forma de mantener su identidad. Pero claro, cuando ellos llegan a Laos y llegan a Vietnam, se instalan en unas zonas que son completamente inaccesibles, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que digamos modernización y acceso a los servicios más esenciales no existe. Y el opio es como el arma de forma inesperada que tienen para conseguir más autonomía, para conseguir más poder económico. Y de hecho, desde que hay la ilegalización del opio, lo que pasa es que estas zonas, que son tan remotas, vuelven a ser tan miserables y tan pobres como habían sido un siglo antes. Ahora que hablabas de Laos, también hace referencia a los Hijos del Cielo o Chao Fa, un grupo de guerrilleros Hmong que todavía vive en la selva de Laos. Es así, ¿no?
Quedan solo unas decenas de personas. De hecho, llevan 45 años perseguidos por el ejército de Laos. Ellos lo que hicieron en su momento, cuando Estados Unidos se fue de Indochina, es que los comunistas acceden al poder en Laos y la mayoría de los Hmong que han colaborado con estadounidenses, porque solo una pequeña parte colabora con comunistas, intentan irse hacia Tailandia, intentan emigrar, pero durante el camino hay una masacre por parte del Estado laosiano en ese momento, por parte de los comunistas, que tienen sed de venganza después de tantos años dando lucha. Y lo que hacen muchos es, viendo esta situación, viendo esta masacre, vuelven a la selva, de donde habían combatido ya los comunistas desde hacía muchos años, y se refugian allí, y hay este grupo de Chao Fa que lo que intentan es seguir dando la batalla. Ellos creen que en algún momento Estados Unidos, que les ha abandonado, va a volver y les va a ayudar con ese objetivo de más autonomía, de recuperar el poder, de su influencia. Y mientras tanto, pues se pasan 45 años en la selva con gente y niños que nacen allí sin tener nada que ver con la guerra que ocurrió, con las decisiones de sus padres, pero que nacen y lo primero que hacen es aprender a manejar una arma, una K-47. Y aquí, pues, el problema principal que hay es que este conflicto dentro de Laos se sigue negando. Las organizaciones internacionales preguntan si estos Chao Fa existen y les dicen que no. Y lo que yo intento con el libro es poner un poco de luz a las historias de estas familias, no solo las que están en la selva, que ya quedan muy pocas, sino también aquellas que se han rendido y que están en sitios donde les meten con soldados y conviven con ellos y no pueden salir de allí. Son como una especie de prisiones, ¿no? Sin muros. Es una situación muy dramática. Uh-huh. ¿Y a qué otros problemas se enfrentan los Hmong? Porque creo que no son las únicas familias que lo sufren, ¿no? Sí, el problema es que los Hmong tanto sufren en Laos como en Vietnam por las decisiones que tomaron sus padres y sus abuelos en sus días y también por las decisiones que han tomado posteriormente. Porque es curioso, pero los Hmong en Vietnam, en 1990, por ejemplo, empiezan a convertirse al cristianismo porque reciben unas ondas radiofónicas que se remiten desde Manila, pero que están grabadas en Estados Unidos por un pastor cristiano. Esto se emite en lengua Hmong, siguiendo un poco las leyendas de los Hmong para darle sentido dentro de la etnia. Y estas ondas radiofónicas llegan al norte de Vietnam, lo ven como una señal de Dios y hay una conversión masiva de centenares de miles de Hmong hacia el cristianismo. Y eso lleva a que en 1990 empiece una persecución muy bestia por parte del Estado de Vietnam, que lo ve como otro ataque de los Hmong que están, digamos, alineándose con las potencias occidentales, ¿no? Por los valores que transmite el cristianismo. Y luego no solo eso, y esto es algo compartido con todas las zonas pobres, pero en el norte de Vietnam hay un problema muy grave que se cuenta poco por la cantidad de turismo que hay. Yo creo que debería ser más visible, pero la mayoría de familias que viven en Sapa, que es una zona muy conocida, tienen casos de mujeres, de tías, de chicas, de hijas que han sido traficadas a China. Esto es común en muchos países, pero en Vietnam es brutal. Y esto es algo que se debe contar. Y también, digamos que la porosidad de las fronteras, que es algo que intento demostrar con un capítulo en el que cruzo a China, es que lo que permite es tráfico de personas, tráfico de animales, tráfico de especias, de todo tipo. Y al final los Hmong, por el hecho de vivir en estas zonas, pues tienen toda una serie de problemáticas, tanto por sus decisiones como por los sitios en los que viven. Uh-huh. En el fondo, Josep, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el libro Herederos del Opio es un libro denuncia, ¿no? Que entronca con un tipo de periodismo comprometido socialmente. ¿Es este el tipo de periodismo que Josep Prat quiere llevar a cabo, quiere desarrollar? Creo que es el mejor tipo de periodismo, al menos para mí, porque es la forma en la que consigues ser más cercano a la gente, entender sus problemas más básicos e intentar que estas historias que cuentas no queden en el olvido, que realmente la gente las pueda leer, las pueda escuchar y luego que pueda generar un cambio. Cuando vas a los problemas sociales y a analizarlos, es cuando te das cuenta de cuáles son los problemas más graves y reales de la gente.
y creo que a veces me preguntan por qué estoy, digamos, no obsesionado, pero siempre intento cubrir las minorías, y es porque creo que son la demostración, el trato a las minorías es la demostración más clara de si un país está cohesionado socialmente, de si respeta la pluralidad, y si esto no está pasando, se debe denunciar y se debe intentar contar. Josep, en estos momentos vivís en Vietnam. De hecho, llevas en el país, si no me equivoco, desde finales del mes de enero. Vietnam ha sido un ejemplo en la contención del coronavirus. Creo que solo ha habido 35 fallecimientos por coronavirus, y aparte también, en paralelo, es el país que más crece en Asia, ¿no? Lo cual es realmente un modelo de éxito en ambos sentidos. ¿Qué nos puedes contar desde tu propia experiencia sobre el terreno, Josep? Bueno, Vietnam ha sido un país que desde el principio supo que tenía que tomar medidas muy drásticas, porque evidentemente es un país que si se descontrola la pandemia, pues evidentemente puede acarrear muchos problemas para el gobierno de partido único, y lo que quieren es que su popularidad continúe intacta. También hubo, por ejemplo, el Congreso del Partido Único para renovar liderazgos justo este mes de enero, y yo creo que están en una situación en la cual nunca habían tenido tanta popularidad, porque realmente hay una confianza por parte de la ciudadanía vietnamita muy grande cuando tú preguntas por cómo el gobierno ha gestionado la pandemia, incluso un poco contradictorio con lo que a veces se dice de la obediencia a la autoridad, porque yo, por ejemplo, el fin de semana pasado publicaba en La Vanguardia sobre un pueblo de una provincia de Vietnam que no han tenido casos en toda la provincia durante toda la pandemia, es decir, no saben lo que es la COVID. Y allí lo que me decían, porque iban sin mascarilla, no es que la lleven allí, es que confiaban en el gobierno. Es que no había casos y por lo tanto ellos, hasta que no hubiera casos, era normal que incluso habiendo algún contagio en Hanoi, en Saigón o en alguna provincia que ya han cerrado, pues ellos seguirían viviendo la vida normal como lo han hecho durante todos estos meses. Y mi sensación aquí es que ahora sí que es verdad que ha habido un foco muy importante de casos, que en total han sido 600 o 700 casos, pero claro, las medidas que se toman ya con pocos casos no tienen nada que ver con las medidas que se han tomado en Occidente. Es decir, no tienen ningún reparo en cerrar provincias enteras, en hacer un rastreo quirúrgico de contactos, en cerrar aeropuertos. Por ejemplo, en mi caso, para llegar a Vietnam ha sido muy difícil. Realmente tú tienes que entrar como experto de una empresa o tienes que ser diplomático y tienes que pasar por un proceso gubernamental bastante largo, y luego evidentemente tienes tu cuarentena, tienes tus test. No es fácil, y luego también es más fácil controlarlo cuando tienes el país cerrado, porque realmente cuando sale algún caso dices, vale, ha sido el personal del aeropuerto que ha atendido a expatriados, tal, y luego ya puedes saber de dónde proviene. Si dejas el país abierto, que es lo que pasó en Occidente, es que de golpe te encuentras con casos en todos sitios y no sabes ni de dónde viene. Ya para concluir, la última pregunta, Josep Prat, periodista, autor del libro Herederos del Opio. Es una pregunta doble. La primera, si tienes previsto quedarte mucho tiempo en Vietnam, y la segunda, si tienes algún proyecto un proyecto periodístico en mente, o la publicación quizá de un nuevo libro. ¿Qué nos puedes contar, Josep? Bueno, yo creo que ahora he tomado la decisión de venir a vivir a Vietnam con todo lo que eso conlleva. Creo que hacía tiempo que esperaba pues poder intentar hacer periodismo desde el lugar donde tantas veces he venido, y bueno, el tiempo dirá. De momento sí que es verdad que la pandemia nos limita mucho. Yo tuve la suerte que acabé mi libro y acabé mis historias en enero de 2019, o sea que no tuve, en enero de 2020, perdona, justo allí acabé las historias, volví de Vietnam hacia Barcelona y justo luego vino la pandemia, o sea, me fue justo. Pero creo que ahora sí que te limita, porque es verdad que yo no puedo salir de Vietnam ahora mismo, y todo lo que pueda yo decir de Vietnam, ahora viviendo aquí también es cierto que tengo más limitación, tengo que ir con mucho más cuidado, pero sí que es verdad que mi intención es, después de haber publicado el primero, ir a por el siguiente. Yo creo que
que si todo se va normalizando a finales de este año, pues seguro que tendremos tiempo para escribir más. Seguro, pues Josep Prat, muchas gracias por tu tiempo. Enhorabuena en primer lugar por el libro, que ha sido súper interesante de leer. Mucho éxito y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias a ti.